Distintos aspectos en nuestro país hacen inminente una recuperación más fuerte de la actividad constructora en Chile. Además del cada vez mayor desconfinamiento que permite sacar a obras de las cuarentenas, han subido las proyecciones de inversión general, especialmente en la minería. Analizamos el momento del sector con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, a quien ya vemos en pantalla. Antonio, gracias por estar en Agenda Económica. De nada, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, y quisiera preguntarle inmediatamente, Antonio, ¿cómo podría calificar el momento de la construcción? ¿Ya podemos ver una reactivación o todavía estamos una etapa antes? Estamos una etapa antes de la reactivación. Nosotros hemos distinguido la situación actual en dos etapas. Una es el reinicio de los proyectos de construcción y el otro es la reactivación del sector de construcción. ¿Por qué partimos del reinicio? Porque el impacto de la pandemia que ha tenido en la actividad de la construcción ha sido brutal. Nosotros hemos llegado en el pic a perder del orden de 400.000 empleos, teniendo detenidos 900 proyectos, y eso está, digamos, a puertas de volver a tomar vuelo, por decirlo así. Y de hecho en la región metropolitana ya se han activado la mayoría de los proyectos de la región metropolitana. Eso significa que hemos incorporado del orden de 70.000 trabajadores, pero aún queda un camino largo por recorrer porque tenemos proyectos en la región sur del país que están detenidos, del orden de 250 proyectos, del orden de 90.000 trabajadores. Entonces ese es el reinicio. Ahora, la reactivación a partir del programa de gobierno paso a paso, donde hay un monto importante, estamos hablando de 34.000 millones de dólares, con una creación de empleo de 650.000 trabajadores. Eso es fundamental también, pero a partir de nuestra actividad, que le hemos llamado actividad segura, debemos primero tener una plataforma sólida, que es el reinicio de nuestros proyectos. Yo le he llamado cuando las grúas vuelvan a funcionar. Sí, Antonio, quisiera preguntarle porque hay más de 1.000 obras de la construcción, en su mayoría o casi en su totalidad habitacionales, que están en zonas que están o en etapa de transición o de preparación. Y quisiera preguntarle, ¿esas obras ya están funcionando, no a plena capacidad, pero están funcionando? Ya no es solamente plan piloto, que tengo entendido funcionaba cuando algunas zonas estaban en etapa de desconfinamiento mientras la mayoría seguían en cuarentena. Sí, pero previo a responder exactamente lo que usted menciona, Nicolás, es que hay proyectos que nunca se detuvieron aquí en la región metropolitana, que son los proyectos que están relacionados con el Ministerio de Obras Públicas, que se calificaron bajo la nominación actividad esencial. Y eso están obras públicas, Conchella, el metro, Américo Vespucio subterráneo, hospitales, también las viviendas sociales. Eso siempre se mantuvo funcionando. Lo que se detuvo a raíz de la cuarentena fueron aquellos proyectos de construcción privada. Entonces, estos proyectos ahora que se levanta la cuarentena, las distintas comunas de la región metropolitana, efectivamente pueden reiniciarse, pero la etapa, digamos, del rendimiento original para alcanzar el rendimiento, digamos, estándar, falta mucho porque ha sido lento el reintegro de los trabajadores. También, por otra parte, no es menor que nosotros tenemos un protocolo sanitario, que eso implica tener una densidad menor de trabajadores, y eso hace que hoy día las empresas estén en esta etapa intermedia hasta alcanzar el rendimiento óptimo que tenían antes
de la pandemia. Ahora, Antonio, Entonces, pero dentro de Santiago, que ya está completamente desconfinado, ya no hay ninguna comuna en cuarentena, ya no hay que llevar trabajadores en bus de una comuna a otra, ni hacerles PCR, que eran las medidas más exigentes del plan piloto. no, hoy día se ha liberado eso, efectivamente. Ahora, como proyecto piloto, llevar a la gente en bus tenía, digamos, un costo bastante alto, muy significativo, lo que significa la mano de obra dentro de un proyecto, y eso no era muy escalable. Y hoy día se ha liberado eso, se ha liberado también el tema de los exámenes del PCR, pero también nosotros, como protocolo sanitario de las empresas que han adherido a estos protocolos, también tenemos regulaciones muy estrictas en cuanto, por ejemplo, a la toma de temperatura, en fin, todas las actividades relacionadas con la higiene, limpieza, lavado, desinfección de proyectos. Entonces, no es que hayamos vuelto, por decirlo así, ya listo, esto se liberó y echémosle para adelante. O sea, aquí nosotros estamos, lo dije anteriormente, en una situación de un lento reinicio, pero se nos ha levantado se levanta automáticamente, por decirlo así, esa condición del transporte privado que era realmente inescalable, porque piensa usted que el transporte privado podría haber significado nosotros, si toda la región metropolitana se cuarentenara hoy día, si volviera a caer en cuarentena, significaría tener transporte del orden, hemos calculado el orden de 14.000 buses para atender a todos esos proyectos. Entonces es algo que no es escalable también en el tiempo, aparte de lo que ha significado el costo. Antonio, ¿cómo están las finanzas de las empresas del sector hasta ahora? Puedo estar equivocado, hasta ahora yo no he visto ninguna empresa que se haya declarado en quiebra, ni tampoco que haya liquidar activos. ¿Cómo está la billetera en estos momentos, los balances del sector? Delicada. Delicada es la palabra más apropiada, diría yo, porque el costo que ha significado el periodo que hemos estado detenidos, digamos, porque hemos continuado, digamos, con todos los pagos que significa, si bien es cierto la mano de obra, algunas han estado suspendidos, que han estado acogidos a estos programas, digamos, a nivel de país, digamos, pero también significa todo el equipamiento, los profesionales de más alto nivel, digamos, que las empresas han tenido que mantenerse en eso, y eso ha significado, según estimaciones que tenemos al interior de la Cámara, ha significado un costo aproximadamente de 2.500 millones de dólares, y eso es una cifra potente. Ahora, al interior de la Cámara, socio de la Cámara, no le voy a decir qué empresas son, pero hay 5 empresas hoy en día, 5 empresas que están en proceso de renegociación de pasivos, y otras lisillanamente se han acogido a la quiebra. Entonces, esperamos que esta situación no se vaya a producir nuevamente. Nuestra mayor preocupación es que hoy día existe un rebrote y las autoridades nuevamente se paran esta hora, porque eso creo que sería una situación bien compleja. Antonio, sí, quisiera preguntarle, ¿son socios grandes de la Cámara? Porque yo no tenía la información de que hubiera empresas del sector en reorganización o directamente en liquidación de activos. Hay empresas de tamaño mediano para grande, y empresas también, y lo que es como, por decirlo así, es triste decirle, empresas que tienen larga data, empresas que tienen 35 años, 40 años, y eso, pucha, que duele, digamos, esos empresarios que fueron pymes en su momento y que lograron formar una empresa de un patrimonio para ser llamada empresa mediana más grande y que estén en esta situación, digamos. Entonces, también no sabemos, digamos, esto es lo que a nosotros nos han declarado, digamos, pero no sabemos, no tenemos
un arqueo, por decirlo así, de la situación financiera en particular de cada una de las empresas. Solo sabemos cuando llega a este límite que dice, oye, yo tengo que acogerme a la renegociación de mis pasivos. ¿Y cómo ha sido la conversación con el sector financiero? También el acceso a los créditos FOGAPE, etcétera, ¿ha sido difícil para el sector? Y quizás esa ha sido una de las razones de por qué esas empresas que usted menciona están en la situación actual. Es que lo que pasa es que el FOGAPE privilegia a las empresas de menor tamaño. Entonces, el acceso que tiene el crédito de estas empresas ya tiene que ser, digamos, relaciones con la banca, en forma privada, digamos, y no están acogidas a esta garantía. Entonces, eso se hace difícil, ¿no? Y la relación con la banca ya para créditos o para financiamiento fuera de un programa con garantía estatal, ¿cómo ha sido la conversación del rubro durante estos meses? Hemos tenido una conversación abierta con la banca, pero también respetamos a la banca en cuáles son sus bases de sus negocios. Uno, al final del día, digamos, cada uno, los comités de riesgo de los bancos, pienso yo que están funcionando a full hoy día. Entonces, nosotros como gremio podemos establecer relaciones con ellos, pero también entendemos, o sea, buenas relaciones en cuanto a poder eventualmente, digamos, acordar algunas medidas de incentivo, de apoyo a las empresas más complicadas, pero al final del día, en un rubro tan competitivo como el nuestro, tan regulado como es todo el tema de la banca, también ellos tendrán que velar por su situación de cómo garantizan los créditos que están otorgando, sobre todo a una industria que ha sido tan afectada. Yo me pongo en el papel de las empresas socias, pero también tengo que ser empático en otra área de negocio que es la banca, que ellos tienen regulaciones y tienen políticas que tienen que también ser prudentes, por decirlo así. Antonio, me quedan un par de minutos y quisiera preguntarle, la Corporación de Bienes de Capital ha mostrado que el próximo año los proyectos de inversión podrían subir un 11% en monto respecto a este año, principalmente porque se corrieron programas precisamente de distintas iniciativas para que se hagan el próximo año en vez de este. También vemos que la minería subió para la proyección a 2029 de la inversión en ese sector, que sabemos que es muy importante para la construcción. Y también vemos que Banco Estado, por ejemplo, está lanzando hipotecazos para bajar las tasas de interés para los créditos hipotecarios. Sabemos que las tasas de interés de los créditos hipotecarios están bajando bastante. Todos esos factores, ¿cree usted que inciden en que haya mejores estimaciones para la construcción en el corto plazo? Por cierto que son todas buenas noticias. O sea, nos parece que nosotros, el sector minero, digamos, hay un plan de inversión importante, como lo dije, en nuestro propio rubro. El tema del banco de los créditos estos hipotecarios, señales muy positivas. Pero hay una condición de borde que es fundamental también y que tenemos que, y esto yo en el último tiempo lo he estado diciendo, hay una condición de borde que es fundamental, que es la paz social. Nada bueno puede pasar en nuestro país, digamos, si no dejamos de lado los hechos de violencia que desgraciadamente han vuelto hoy en estos días, digamos, a aparecer. El tema de la Araucanía. Entonces, yo aquí creo que necesitamos un acuerdo país fundamental, porque todas estas buenas noticias se pueden quedar ahí en buenas intenciones. Lo que nosotros necesitamos al final del día para sacar adelante el país, para recuperar el nivel de empleo en nuestro país, para digamos, acudir en aquellos todos esos empleados que han sido tan afectados, porque es muy dura la realidad de las personas que están sin pega, es que tengamos una condición de borde básica, y para eso se necesita un acuerdo país, ¿no? Yo creo que los poderes del Estado tienen que estar de acuerdo, tenemos que ser capaces de condenar la violencia y los desórdenes, porque el país lo necesita, y somos todos los chilenos los que nos vamos a ver
favorecidos, digamos, con todos estos programas, pero siempre y cuando lo podamos mantenernos en paz, digamos. Antonio, y mi última pregunta, en ese deseo que usted menciona, ¿la Cámara Chilena de la Construcción tiene alguna postura respecto a si el apruebo o el rechazo en el plebiscito es el mejor camino para ese deseo de orden y de paz social que usted menciona? Honestamente creo que van por caminos distintos, digamos. O sea, yo creo que ya se determinó que una forma de dialogar en el país era a partir de este proceso constituyente, pero creo que lo más importante es que cualquiera de las dos opciones que resulten, digamos, favorecidas, digamos, por el voto popular, al final se respeten, ¿sí? Y podamos constituir realmente en el proceso un proceso que nos permita caminar hacia un país como realmente el país que todos los chilenos aspiran a vivir. Entonces, ojalá Dios lo quiera que así sea, digamos. Yo soy de por sí optimista y estamos esperanzados que se llegue a un buen acuerdo, pero insisto, hay que conversar. Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a usted, Nicolás. Que tengan buena tarde. De esta forma terminamos la agenda de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN.